Empezar, entrenar, disfrutar, sufrir, decir adiós, llegar, competir, festejar, llorar, viajar, soñar, una carrera, un salto, un gol, una meta, la gloria, una medalla, el final. Ser olímpico es de pocos, es eterno. Coronados de gloria, la historia después de la historia. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto recibirlos en la pantalla de RTS para una nueva emisión de Coronados de Gloria en el Museo del Deporte Santafesino, recordando y repasando las historias y las vivencias olímpicas de cada uno de los participantes y representantes de la provincia de Santa Fe. Hoy es el gusto de recibir a Juan Pablo Estelles. Juan Pablo, querido, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo andamos? Impecable. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos? Gustazo verte. Igualmente. Charlar un rato. Excelente. Gracias por invitarme. No, un placer. Bueno, a ver, ¿cómo arranca la historia de Estelles, papá, con el rugby? Bien. Mi papá de chico lo invitaron una vez a jugar a, creo que si no me equivoco, era en La Salle o en el Sagrado Corazón. Y él arrancó a jugar al rugby de chiquito, ya en la primaria. Y después lo invitaron al Club Plaza, al Club Atlético de Rosario. Y bueno, él de ahí nunca más hizo otra cosa que vivir y respirar rugby. Y él fue papá joven, yo fui el primer hijo. Y yo, por suerte, tuve la oportunidad de crecer mirando a mi viejo jugar y entrenar hasta el año 2000. Me llevaba de viaje a Buenos Aires con ellos, iba a los entrenamientos, iba a los vestuarios, iba a los partidos. Imposible, ¿no? O sea, nunca creo que él hizo un esfuerzo para que yo me interiorice, Claro. Creo que fue totalmente natural. Y yo desde chiquito que hice deporte, y a los 4 empecé a jugar al rugby. Y bueno, nunca más frené. Hice un montón de deportes en el medio, complementarios, me gusta, hasta el día de hoy aprendo deportes nuevos casi todos los años. También de forma natural, me interesa, me invitan, Sí. voy y lo juego y lo empiezo a practicar. Soy de ir de nada a todo, entonces me gusta mejorar en todo lo que voy aprendiendo. Pero bueno, el rugby siempre fue Tenía ese plus. fue una pasión, totalmente una pasión. Es algo que de grande aprendés que es una pasión, de chico es algo que te encanta hacer, Sí. que lo haces más o menos bien, que te gusta, que te saca un montón de tiempo y no pensás que te está sacando tiempo, sino que lo haces de forma orgánica porque te encanta ir al gimnasio, te encanta ir a los entrenamientos, viajar, entrenar, esforzarte. Y bueno, nada, yo en ningún momento de mi carrera me detuve a pensar si esto me gustaba, porque era algo totalmente absurdo preguntármelo. Claro, era natural. Sí. Bueno, ya vamos a hablar de los Juegos Olímpicos y del Seven, de los Pampa, pero hay algo que vos decís que para quienes te conocemos es habitué que lo destaques, que tiene que ver con esto de ir de nada a todo. ¿Cómo se adquiere eso? Porque digo, obviamente el viejo es importante en ese sentido, pero ¿cómo se va forjando ese tipo de mentalidad? Es una buena pregunta. No viene solo. No es algo que yo creo que es algo que uno en algunas veces lo mama, de chiquito en su casa, o en este caso mi papá y mi mamá también, tiene una personalidad excelente en ese sentido. Eso uno trabaja constantemente con uno mismo. En el deporte todo el mundo lo dice, está medio cliché la frase, pero viste, uno pierde todo el tiempo, muchas más veces uno gana. Y eso es algo que te va forjando a vos a entender que va a ser siempre así. Sí, pero parece cliché, pero no, en realidad para los pibes y las pibas que recién arrancan, no lo saben, nosotros tenemos quizás esa frase incorporada y está buenísimo Es remarcárselo. verdad, sí. Más con los tiempos que
corren, ¿no? No, totalmente. Viste, yo me acuerdo, ¿te acordás mucho de algunas victorias? Porque son muy difíciles de lograr. Hablás con amigos que por ahí jugaron 10, 15, 8 años en la primera de su club y nunca ganaron en tal cancha, y eso es lo que te carcome por dentro, ¿viste? Claro. Porque estás acostumbrado a perder. Y así que nada, creo que es algo que yo por suerte lo pude entender. Como te dije, no sentarme a escribirlo ni sentarme ante el espejo y entenderlo, sino que fue algo que lo empecé a generar y se me empezó a crecer adentro mío, de esto de decir, che, voy a dar todo lo que tengo, todas las herramientas que tengo, todo lo que estoy aprendiendo para mis objetivos, ¿no? Que son individuales y grupales también. Muchas veces en un deporte como el rugby no son tus objetivos, son los objetivos de todos. ¿Cómo fue más o menos ese derrotero de Juan Pablo? Los mojones, esos saltos, vos decís, bueno, y hubo puntos de quiebre importantes en tu carrera. ¿Positivos y negativos? Sí, positivos y negativos, por supuesto. Vamos por los positivos. Los positivos fueron de crecer en el club, primero, crecer yo voy a Plaza de muy chiquito, y crecer ya no creces con tu camada, obviamente, creces con chicos mucho más grandes y más chicos todo el tiempo, y jugué en los juveniles con mi club, tuve la oportunidad de salir campeón 3 veces en juveniles, que no es fácil hoy en día. Nunca fue fácil tampoco. Claro. Y ahí son las positivas, ¿no? Son vivir experiencias muy lindas donde te acercan un montón a tus compañeros y a tu club, ¿no? A que el club festeje también los logros de un equipo de tu división. Es raro, ¿no? Porque ves gente que ni siquiera eran padres de la división, eran gente amante de los colores del club, que te felicitaban y felicitaban a todo el equipo y festejaban con vos. Esas son cosas que uno después la aprecia más. Jugar en la primera de mi club, ¿no? Eso para mí era un sueño. Era un sueño y por suerte se me dio medianamente temprano. Y esos son los momentos que a uno no se lo olvida más y lo llenan realmente. Y después están algunos profesionales, claro. O sea, algunos objetivos míos, logros profesionales, que fueron ya culminando un poco mi carrera y culminando un poco este sentido de logros que realmente marcaron hitos en mi historia, ¿no? En mi historia personal. Sí. Bueno, para esos hitos hay que meterle mucho esfuerzo, mucha dedicación, mentalidad fuerte en todo sentido, no solamente ganadora, sino también para poder traspasar los momentos negativos. Sí, hay una... la resiliencia, que exacto. Es una palabra usada... bienvenida, pero... Totalmente. Que venga, dejémosla siempre ahí arriba. La quiero como norte, y la quiero adentro mío, y creo que la tuve por casi toda siempre, gracias a Dios, y fue mirándolo ya habiendo terminado mi carrera, digo, menos mal que la tuve. Menos mal que no me miré para el costado y menos mal que no me dejé caer por los baches, ¿viste? Bueno, pero esos baches, está bueno que la gente y los pibes y las pibas sepan también, no están marcados por bajones, que no los dejo de lado y son importantes también, ¿no? Y hay que trabajarlos. Pero estuviste muy marcado por muchas lesiones. Sí. Bueno, eso era la otra cara de la moneda, ¿no? Yo... Desde los 18 años, hasta los 25, tuve 8 cirugías. O sea, 8 lesiones fuertes que involucraron una cirugía y muchas fueron de 4, 5, 6 meses de estar afuera de las canchas. Y eso, por ahí yo conozco muchos chicos de varios clubes que hablan de cosas que le han pasado y por ahí se rompieron la rodilla, el hombro, 1 o 2 veces, y ya en la segunda fue como ese bajón anímico donde muchos no se pudieron recuperar y no jugar más al rugby. Y yo como mi norte lo tenía tan marcado y tenía un objetivo por ahí que para mí se ve que era tan fuerte que, como te dije antes, nunca me dejé mirar al costado. A mí cuando yo me lesionaba y cuando hacíamos la resonancia, que tengo, no sé, más de 50, sí, no, debería hacer un poco de marketing para lo que... Y
¿Y cuándo operamos? ¿Y cuánto tiempo tengo que estar afuera de la cancha? Eran las preguntas que yo hacía siempre. ¿Y cuándo puedo hacer gimnasio? ¿Y cuándo puedo volver a correr? ¿Y cuándo puedo jugar? O sea, yo ya me empezaba a marcar una línea de tiempo de micro objetivos para poder lograr volver a las canchas. Y eso creo que me ayudó a mí, por un lado, a esto bueno, viste, che, un bajón terrible, pero bueno, no importa, ¿qué es lo que viene después? Positiva. ¿Qué es lo que viene después? Hubiese sido mejor con un poco más de contención, con un poco más de, no de contención familiar, sino de contención propia, de bajar un poco un cambio, de detenerse y decir, bueno, pará, no nos apresuremos, hagamos las cosas un poquito más completas, porque yo, así como bueno tiene esto de ver, era, vos me dijiste a los 4 meses, yo a los 4 meses dentro de la cancha, no importa cómo estoy, ni lo que vos me digas. Claro. Y eso por ahí traía otra lesión que después era una cirugía más. Esto me pasó en mi carrera varias veces. Y bueno. Sí, bueno, pero quizás si vos no ibas a por más en ese momento, porque tu mentalidad te lo pedía, es como un giro raro, porque capaz que te quedabas y no ibas a buscar esa recuperación de la forma como la encarabas. Exactamente. Yo, después haciendo un poco de recapacitación, ya ahora más de grande, dije, bueno, me sacó mucho tiempo el sueño esto de estar tantos años parado y no poder haber sido mi mejor versión de jugador, de más joven. Pero bueno, creo que sin esta personalidad de por ahí a veces nosotros hablamos de ansiedad y de querer volver rápido a la cancha para estar, no hubiese por ahí llegado después a donde llegué, creo yo, porque es el mismo monstruo y el mismo motor que para lo bueno también te sirve para lo malo y va y viene todo el tiempo. ¿Y ese dónde llegué? ¿Qué pones ahí, a dónde llegué? Porque toda la carrera es parte de ese dónde llegué. Sí. Pero vos, ¿a dónde querías llegar? Yo quería jugar en los Pumas. Desde que terminé un poco mis juveniles, que se me abrió el espacio, jugué 2 mundiales con los Pumitas. Nunca sentí que era algo medio lejano, como que sentí que no era por ahí una probabilidad tan grande y de que era muy difícil llegar a algunos Pumitas, ¿no? A los 17, 18 años. Y haber llegado ahí fue como despertar y entender que bueno, hay un sueño enorme atrás de esto, en realidad, que yo no estaba dejándolo ver por miedo a no poder llegar. Claro. Y bueno, son esos momentos donde todo esto que hablábamos recién, yo sentí realmente, y esto lo sentí, sacar una mochila, que también algo es una fácil de decir, pero me sentí mucho más liviano el día que pude cumplir mi objetivo. Fue un momento de punto de quiebre muy grande en mi vida, de sentir que había logrado esto que yo tanto había anhelado. Fue muy importante para mí y desde ese día dormí más tranquilo, ¿no? No es poco. No es poco. Breve pausa y seguimos porque está interesantísimo. Buenísimo. Con Juan Pablo Estelles, aquí en Coronados de Gloria. Seguimos en Coronados de Gloria con Juan Pablo Estelles, con un emotivo relato de lo que ha sido hasta aquí su participación deportiva. Y nos íbamos a la pausa y vos decías, me saqué una mochila, jugué mucho más tranquilo. ¿Arranca la historia de otro jugador cuando vestiste por primera vez la casaca de los Pumas? Sí, pero 100%. Es así, ¿no? Así de fuerte. Sí, bueno. Fue muy, para mí fue muy grande ese cambio y fue donde empecé a entender que es algo que los deportistas no hice y no logran muchas veces hacer, que es disfrutar. Uno siempre está mirando el próximo torneo, el próximo partido, el próximo año, el próximo equipo. O sea, los objetivos, metas te las vas poniendo constantemente una tras de la otra. Y nunca, jamás, yo había detenido la pelota, mirarme el costado y disfrutar dónde estaba, lo que había logrado. Y no lo había hecho nunca realmente. Y ese fue un momento donde yo lo pude hacer. Pude estar contento conmigo mismo de todo lo que había hecho para llegar a donde había llegado. Y de ese día empecé a hablar de disfrutar, que también lo digo ahora, pero nunca antes lo había dicho hasta ese día, me di cuenta ahora de eso. Entonces, de ahí yo cada vez que iba a jugar un partido, yo decía, bueno, quiero disfrutar, quiero
quiero jugar bien, pero quiero disfrutar también. ¿Qué edad tenías? Tenía 27 años. 27, 28 años. 17 años y ahí empezaste a disfrutar Claro. del juego. A los 27, 28 años empecé realmente a disfrutar de lo que estaba haciendo sin estar ofuscado y pensando en lo que venía y en cómo lograrlo. Porque uno que juega fin de semana tras fin de semana, es en la semana trabajar y en equipo y motivarse y tratar de ganar, pero nunca... Y ganás y estás contento que ganaste Sí, ese sí, ratito, pero el colectivo de vuelta ya estamos hablando, che, la semana que viene, el lunes nos juntamos porque tenemos que hacer video, porque mañana vamos a correr el que quiere. Ya está viendo el próximo partido y una frase que se habla, bueno, ya está, cortamos acá, pensamos en el partido que viene, eso ya se dice todos los fines de semana en todos los clubes. Y nunca frenás. Y nunca frenás. Bueno, ahí pudiste frenar en cierta forma, o no es freno la palabra, lo que dijiste vos, es el disfrute. Pero con tu mentalidad y conociéndote un poco, fuiste por más. Sí. Después de esa posibilidad de jugar en los Pumas, ¿por qué fuiste? ¿Cuál fue el horizonte? Más allá del disfrute, ¿eh? Bien. Yo, la línea cronológica es un poco a la inversa, porque yo primero tuve la oportunidad de jugar estos Juegos Olímpicos, jugar unos Juegos Olímpicos con el seleccionado argentino. Y después tuve la chance de hacer una breve experiencia por Inglaterra en un equipo profesional, y ahí se me surge la chance de jugar en los Pumas. Y después de esto, ahí dije, bueno, independientemente de los logros que yo pueda tener en el futuro, quiero ser mi mejor versión dentro de la cancha y fuera. Y ahí empecé a trabajar yo para tratar de estar feliz en el lugar que yo quería y estar en el lugar que yo quería estar. O sea, de elegir el lugar que yo quería y estar feliz con mi decisión. Y fue más desde otro punto de vista y no tan rugbyístico ni de habilidad propia, sino fue un poco más interno mío. Interno. Juanpi, me quedo con esto digo, porque a veces el juego olímpico se da como corolario o aparece en algún momento especial de la carrera del deportista, a veces no al final, pero es como el objetivo final. Acá se da desde otro lugar. ¿Cómo tomaste ese Juego Olímpico? Porque también se da con el Seven, en una situación particular, las primeras experiencias. Sí, yo venía de muchos años sin jugar en ningún seleccionado argentino y haciendo las cosas muy, pero muy bien, individualmente y grupalmente con mi club. Entonces, cuando empecé a lograr que tener esta continuidad que nunca la había tenido, de 2 años continuos jugando sin lesiones, más allá de cositas que los deportistas le pasan todo el tiempo. Sí, pero era mucho con Claro, todo ese... No era nada en comparación con lo otro, entonces... Y de repente de vuelta a ponerme la celeste y blanca, que para mí era amor. Y empezar a vuelta, pues estos sueños que yo te estoy hablando recién estaban totalmente enterrados. Claro. Porque yo ya me había alejado un poco después de 8 años de lesiones, de estos sueños. Y volver a destaparlo y volver a desenterrarlo y volver a ponerlo allá arriba. Y tener la oportunidad de luchar por un lugar en unos Juegos Olímpicos, que fue lo que se me brindaron a mí, con muy poca anticipación, fue un golpe anímico muy fuerte en mi persona. Y decir, che, se me abrió esta oportunidad que pensábamos que estaba cerrada. Chip nuevo. Vamos de vuelta a fondo por acá y no miremos al costado y no pensemos en otra cosa que no sea esto. Y cuando lo logré fue un momento de disfrute hermoso. Hermoso. Río aparece con ese disfrute y aparece con esa experiencia que obviamente era nueva en todo sentido. ¿Cómo viviste Río? Río lo viví con un cagazo bárbaro por momento al principio, porque era la primera vez que un equipo de Seven jugaba un juego olímpico, y era nuevo para todos, entonces es muy fácil distraerte cuando es la primera vez que vos estás en ese tipo de ambiente y de ecosistema. Entonces, al principio un poco, viste, de decir, bueno, no sé bien cómo va a suceder, porque nunca lo había visto en la tele, nunca nadie lo había vivido, pero teníamos un grupo humano tan lindo y tan cercano y tan humilde y tan trabajador que fue una experiencia pero súper enriquecedora.
agradezco un montón haber podido lograr ese objetivo individual, ni hablar, de poder jugar un juego olímpico, porque ahí fue cuando se destapó la oportunidad, fue escribir un objetivo nuevo, porque yo no lo tenía. Claro. Nadie lo tenía en rugby hasta que se No, habilitó. por eso digo, era nuevo en general. Entonces, fue un disfrute sin saber por ahí lo que estaba viviendo y que lo estaba realmente disfrutando, pero fue hermoso. Y ver a mi familia y sobre todo también a mis amigos afuera de la cancha. Porque había muchas particularidades. Teníamos cerca, entonces era todo. Era hermoso, raro, para el argentino lindo. era hermoso, porque tenía un montón de... El que podía, iba. Y bueno, me tocó eso, me tocó vivir una experiencia que más allá que un juego olímpico, por ahí las cúspides del deporte profesional y de los atletas mundiales, estar ahí rodeado y estar ahí compartiendo con otros deportistas de diferentes también deportes y los argentinos, nada, fue un sueño. ¿Qué es esto? Bueno, son botines. Son botines. Son botines, ¿no? Está claro. ¿Por qué son importantes esos para Son vos? muy importantes para mí estos botines. Mi hermano casi lo regala y casi cortamos relación. ¿Por qué? Porque no sabía que... no sabía, claro. No sabía. Si lo regalo, no, te digo, te asesino. Chau. Estos botines, sí, estos botines los usé en los Juegos Olímpicos, los usé en los Pumas, los usé después un partido o dos en un equipo profesional que me tocó jugar después y nunca más los usé. No quería que se me rompan, ni siquiera los lavé, como verás. En un momento dije, la hago firmar por todos los que jugaron los Juegos Olímpicos. Después dije, no, me lo quedo como un recuerdo más mío personal de haber logrado todo lo que contamos recién, ¿no? De haber llegado a cumplir estas metas, objetivos y sueños que uno tiene de chiquito. Y para mí son extremadamente importantes. Te sostuvieron y pisaron No. campos importantes para vos. Sí, tienen muy buenas canchas de rugby pisadas y espero que también haya tenido un buen deportista que lo haya usado. Juan Pablo Estelles, además, periódicamente visita colegios de su ciudad, de la ciudad de Rosario, transmitiendo junto a otro grupo de deportistas olímpicos y paralímpicos estas experiencias. Generalmente la palabra resiliencia es la que más aparece en esta experiencia. ¿Qué ves de los pibes hoy? ¿Ves que, porque también sos papá, sí, y ves similitudes a la hora de pensar ese futuro a las que tenías vos? ¿Dónde ves que está la cosa más difícil? Yo creo que también me ha tocado entrenar divisiones de mis clubes y creo que un poco lo que más veo la carencia más grande que veo por ahí es en la frustración de los chicos hoy en día. Creo que se frustran de una manera un poco más precoz y dejan por ahí los deportes, dejan de comprometerse, dejan de entrenar y dejan realmente de perderse un montón de oportunidades, de experiencia y amigos, ¿no? Creo que ahí y lo otro que veo por ahí es, no sé si es a raíz de lo mismo, pero un poco la falta de compromiso, de este compromiso que por ahí tenían otras generaciones hasta anteriores de las mías, de vamos por todo, vamos por esto y no miramos otra cosa. Creo que hoy hay muchas más distracciones, entonces se hace más difícil comprometerlo a los chicos todo el tiempo y no es culpa de los chicos, creo que es culpa también de nosotros los educadores, tratar de mostrarle esta cara de la hoja que es muy linda, que es normal que por evoluciones de diferentes razones se vaya perdiendo, pero creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo muy grande. Uno a veces cuando es entrenador, o también profesor, o educador, a veces quiere que los chicos ya sepan hacer cosas o ya tengan arraigadas unas cualidades, conceptos y en realidad es al revés, nosotros lo que nosotros tenemos que transmitir a ellos, nosotros lo tenemos que enseñar, nosotros lo aprendimos, no nacimos con eso, lo aprendimos por ahí por otro ejemplo, entonces nosotros por ahí estamos haciendo diferentes cosas que ellos no pueden chupar ese ejemplo que nosotros tenemos que realmente compartirles. Hoy con la misma enjundia, con las mismas ganas que practicabas rugby,
vas por la ingeniería en sistemas. Sí, estoy en cuarto año, terminando cuarto año en ingeniería en sistemas, si Dios quiere, la semana que viene. Y bueno, algo que no se habla tanto a veces, pero cuando uno deja de... la canasta no existe más, cuando vos pusiste todos los huevos. Claro. Y económicamente no tenés la vida hecha. Sí, sí, no es que te salvás. No, tenés que buscar otra pasión, lo más cercano a una pasión que vos puedas conseguir. Yo probé trabajo, probé algunas cosas y no las fui encontrando, pero me hubiese gustado ser profesional en otra cosa que no sea el rugby. Y ahí es donde empecé, bueno, me tengo que estudiar, tengo que capacitarme, tengo que ser profesional en otra cosa. Y empecé a estudiar ingeniería en sistemas, que también nuevo, no es que yo ya venía de esa área, pero sabía que me gustaba, desde lejos me gustaba, me interesaba y me gustaba saber. Y bueno, nunca me hice, yo en el colegio, lejísimo de ser un alumno ejemplar, para no decir otra cosa, lo que hacía en el deporte no lo hacía en el colegio, o sea, era vago total. Bueno, lo estás poniendo hoy. Y hoy se ve que estaban a un lado, se ve que fue cuestión de motivación. Y bueno, hoy estoy ya a un año de terminar la carrera, trabajando, con familia, con 2 hijos, con una mujer hermosa y nada. En ese sentido, muy contento por haber encontrado otros objetivos nuevos fuera del deporte. Y otro mensaje a propósito del estudio también para quienes están observando. Un gustazo que haya pasado por Muchas Jornada de gracias por Gloria. invitarme, Fer. Un placer. Y a ver, yo pienso en ese Juan Pablo Estelle que los 4 agarró la ovalada por primera vez. ¿Qué le decís hoy a ese Juan Pablo Estelles? Al de los 4, este de 30 y pico. Metele que va a llegar. O sea, dale para adelante, por favor. No afloje. Bueno, no aflojaste. No aflojé. No aflojé. Pero es el camino en electrocardiograma. Terrible. Gracias, Juanpi. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un placer. Nos vemos en breve en Coronados de Gloria. Hoy Juan Pablo Estelle. Gracias, un abrazo.